A continuación se hará la siguiente ponencia: actualización sobre la taxonomía sistemática y biogeografía histórica de la opinión troglobio argentino Picunchionops phallius mauri, 1988, a cargo de Abel Pérez González, quien es biólogo, arenólogo, espeleólogo, buzo, fotógrafo, aficionado, investigador de CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Yo no me veo, pero sé que ustedes me están viendo. Muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Espeleología por la invitación, por esta jornada. Y yo voy a hablar sobre la actualización en la taxonomía, la sistemática y la biogeografía de uno de los opiliones insignias de la fauna opilionológica argentina, que fue o que es el primer troglobio que se describió para el país, cuyo nombre es Picunchionops speleus, y lo describió Mauri en 1988. Precisamente Emilio Mauri es el coautor intelectual de esta presentación. Yo soy testigo de cuánto significó para él este opilión, tener el honor de describir esta especie y toparse con este tipo de fauna especial que tienen las cuevas. Infelizmente nos dejó muy temprano y para mí, aparte de ser un placer, creo que es un deber moral seguir esta línea de investigación ahora que estoy en el puesto que Emilio cubría, y por lo tanto lo hago con sumo placer y también con una deuda de gratitud por todo lo que él me enseñó. Esto, como a modo de introducción, les voy a presentar esto que hay aquí representado, es lo que se llama el árbol de la vida. Más bien parece un líquen de la vida. Cuando nosotros miramos a esta explosión de formas de vida, muchas veces tenemos la idea de que esta vida surge de una forma armónica y que convive de forma placentera en nuestra tierra. Sin embargo, la realidad que Darwin nos enseñó es que hay una lucha constante, diaria, constante actualmente y constante a lo largo del tiempo por la supervivencia, en la cual sobreviven solamente los más adaptados. E inclusive los más adaptados a veces están o sufren cambios brutales, como cambios brutales en el clima de la Tierra, que provocan extinciones en masa. Y no solo estos cambios, sino también eventos estocásticos que pueden incluso llevar a la desaparición de un conjunto de especies perfectamente adaptadas al ambiente donde viven. Eso quiere decir que nosotros solamente tenemos un pequeño pantallazo actual de lo que es la historia evolutiva de la Tierra, en la cual la mayoría de sus especies han sido actualmente extintas. Sin embargo, estos cambios a lo largo de la historia evolutiva del planeta son mucho más drásticos en los ecosistemas epígeos, donde el mayor número de especies ha sido extinta. Sin embargo, existen otros tipos de ecosistemas que funcionan como una especie de refugio. Esto que está marcado en negro son las áreas cársicas del planeta, donde se desarrollan las cavidades que han servido como refugio a múltiples linajes de animales a lo largo de la historia. Es decir, que estas cuevas han funcionado como una especie de arca de Noé, pero no ha sido un arca de Noé para todo el mundo, sino es un filtro ecológico. Solamente unos pocos linajes que puedan alimentarse y reproducirse en la oscuridad sin necesidad de obtener recursos de los medios epígeos han podido sobrevivir a lo largo del tiempo sin necesidad de enfrentarse a las adversidades del exterior. En este caso, uno de estos animales por excelencia son los opiliones. Son completamente hidrofílicos, o sea, prefieren las zonas húmedas, prefieren la oscuridad, son nocturnos y además son omnívoros en su dieta, o sea, perfectamente adaptados o preadaptados a las condiciones que ofrecen una caverna. En este caso, los grandes bloques cársicos de nuestro continente, aquí hablando de Latinoamérica,
contienen varias especies troglobias de opiliones. Aquí vemos México, Venezuela y Brasil, son los que más contienen, y nuestro país, hasta el presente, solo tiene 2 especies de opiliones troglobios. El primero, Picunquenos speleus, que es el que vamos a hablar el día de hoy, que pertenece a la familia Trianoníquide, y el segundo, recientemente descrito como una especie que se llama, Otilioleptes marcellae, esto es un lapsus, que es un opilión troglobio de tubos de lava, y que no solo es un género y especie nueva, sino también una familia nueva para la ciencia. Pero bueno, el primer opilión troglobio de Argentina, que a su vez es el único incidiator o el único trianoníquido troglobio de todo el continente americano, fue descrito en 1988 por Emilio Mauri. Sí, hace 33 años exactamente. Y desde hace 33 años, este opilión no ha vuelto a hacer estudios, no ha vuelto a ser motivo o objeto de estudio en cuanto a su morfología y en cuanto a su posición filogenética. Claro, en la época que Mauri lo describió, no existían algunas facilidades a las cuales nosotros tenemos acceso hoy en día, incluso acceso en nuestra institución, el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Es decir, no había tanta facilidad para poder acceder a los microscopios electrónicos de barrido, ni tampoco poder acceder a las secuenciaciones genéticas y sobre todo a la secuenciación de nueva generación. Con estas herramientas en mano decidimos tomar la colección que teníamos de Picunquenos speleus y someterlos a un nuevo análisis después de 33 años. Sometimos el opilión a microscopía electrónica de barrido y esto nos permitió hacer avances en su descripción morfológica que habían sido, que eran desconocidas hasta la época. O sea, pudimos ver o pudimos escanear todo lo que es la microestructura de la microescultura de la superficie del animal. Pudimos estudiar en mayor detalle las famosas uñas peltoniquias que tanto interés llamó a Mauri en la descripción original y que son comunes de otro grupo paralelo completamente convergente de opiliones. Pero sobre todo lo más importante es que pudimos hacer un estudio detallado de la morfología genital masculina. La morfología genital masculina en opiliones hoy en día, digamos, es el carácter morfológico más importante para poder ubicar sistemática e incluso familiarmente a los opiliones. Coincidimos perfectamente con que es una morfología genital de la familia Trianoníquide, pero para nuestra sorpresa, cuando hicimos este análisis, nos dimos cuenta de que el opilión que estudiamos tenía la genitalia evertida, quiere decir la genitalia como ella funciona. Esta que dibujó Mauri aquí a la izquierda es la genitalia en reposo y la que nosotros conseguimos ver en el microscopio electrónico de barrido es la genitalia en funcionamiento. Aquí podemos ver, lo primero que nos llamó la atención es que la placa ventral, en una estrella azul, se desplaza en la genitalia en funcionamiento hacia atrás, lo cual provoca que el estilo, el cual es el responsable por depositar el esperma dentro del ovipositor lo más cercano posible a los receptáculos seminales, se proyectaba anteriormente. Las placas laterales del tronco se doblan hacia arriba y las placas de la cápsula externa se pliegan hacia un lado. Esto es muy importante porque por primera vez vemos el funcionamiento o la morfología funcional genital de este opilión y podemos compararlas con las otras morfologías genitales que conocemos de otros grupos de opiliones. A ver, 5 minutos. Gracias. Quizás lo más importante es que gracias a las técnicas de nueva generación de secuenciación, utilizando una técnica de secuenciamiento de elementos ultraconservados, que son pequeñas secuencias que son comunes a diferentes individuos de diferentes linajes, pudimos obtener datos genómicos de ejemplares de la colección, colectados hace más de 33 años. Y pudimos sacar los genes que comúnmente usamos e incorporarlos en nuestra matriz de datos genéticos de toda la familia Trianoníquide y tener por primera vez la posición filogenética de Picunquenos speleus.
Perfectamente coincide con que pertenece a la familia Trianoníquidae, pero no es algo muy diferente dentro de Trianoníquidae, sino que se recupera inmerso en el medio de la familia. Otra cuestión muy interesante que nos dio es que en nuestras reconstrucciones filogenéticas representa el grupo hermano de un grupo de opiliones que habitan en África del Sur. Esto es completamente congruente con una distribución del continente gondwanático cuando África y América del Sur estaban unidos hace 152 millones de años. Podríamos pensar que es mucho tiempo. Sin embargo, las filogenias datadas de todo Trianoníquidae dan que ellos son mucho más antiguos de la era del Triásico y que cuando se terminó de separar el continente americano de África, ya había una diversificación muy importante de trianoníquidos presentes en la América del Sur. Por eso es que todas las especies de trianoníquidos que están en el continente americano representan, hasta el momento, nuestros resultados, 7 linajes completamente diferentes. Y lo que es más interesante, Picunchenus speleus es un género monotípico y único de su linaje. Quiere decir que otro pariente que comparte un ancestral común más cercano en América Latina no existe. O sea, es un relicto de ese linaje en nuestro continente. Ustedes pueden pensar las implicancias que tiene esto en términos de conservación. Entonces, no sabemos nada sobre su biología, no sabemos nada sobre su estado poblacional, pero ya algunos avances estamos haciendo. Así que creo que es un nuevo despertar por el interés de esta acción y me queda nada más que agradecerlos a ustedes por la atención, agradecer a mis magníficos compañeros del Museo Argentino de Ciencias Naturales y a las agencias de financiamiento.